Televisa presenta. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Los amo. Mamá, por favor. Mamita, por favor, no te vayas, mamá. Mamá, por favor. Mamá. Mamá, eres la mejor mamá del mundo. Me hace mucha falta. Mucha Martín. Yo no quiero que se vaya. Yo tampoco. Es la luz de nuestras vidas. Nuestra guía. Que nos llenó de amor. Gracias por darnos tanto. Descansa en paz. Mami, yo no sé qué voy a hacer sin ti. Sin tu cariño y sin tu apoyo. Y sin... No te vayas, mamá. No quiero estar solo. No. Estás solo, hermano. Yo estoy contigo y no pienso irme de tu lado nunca. No me mientas. Mi papá se murió. Ahora también mi mamá. Seguro a ti te va a pasar lo mismo. Y me voy a quedar solo. Solo. Yo siempre te voy a cuidar. Te voy a proteger. Y me voy a encargar de que nada te falte. Mamá. Ven. Bravo Castelo. ¿Cuál es este nombre? ¿Cuál es el nombre de la mujer que te arrancó la vida? ¡Ay! Verónica y Virginia Prado Castelo. Las dos se pusieron muchísimo más guapas. Y te juro aquí sobre tu tumba que voy a descubrir el nombre de esa mujer, de la mujer que te envió a la tumba. Te juro que voy a seguir el rastro de los Prado Castelo hasta saber su nombre. Esta mujer va a sufrir. ¡Horacio! ¿Por qué tardaste tanto en pedirme ayuda? Yo hubiera hecho todo para ayudarte. Eres mi única familia. ¡Mi hermano! ¿Por qué me gritan así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y recibiéndose con mención honorífica por obtener el promedio más alto de su generación, el licenciado en Administración Demetrio Silveira. Estoy muy emocionado, muy orgulloso de ti. Me propuse enseñarte a salir en la vida adelante por ti mismo. Para cuando yo te faltara y ahora eres tú el que me faltas a mí. ¿Por qué? Así como tú has cumplido tu promesa de no dejarme solo. Yo te dije que iba a salir adelante. Por eso, esto es para ti, hermano.
¿Qué te pasa, nana? Son tus reumas. ¿Y tú cómo sabes? Nana, acuérdate que siempre estuve en contacto con todos por la computadora. Ay, yo como de esas cosas no sé, son cosas modernas, no sé. Verónica me contó. Jamás dejamos de estar en contacto, nana. Quiero que te cuides mucho para verte bien. Mamá, urge una cita con el doctor, ¿sí? No te preocupes, Emiliano. Yo ando atrás de Matilde para que no se olvide de sus citas. Y tía Salma ya le consigue un excelente doctor. Ay, Emiliano, estoy tan feliz porque ya regresaste. Ahora sí que la familia está completa. Sí. ¿Por qué no nos traes algo de beber, Matilde? Sí, señorita. Ay, buena idea, Virginia. ¿Por qué no traes café y agua fresca? No, Sí. esto amerita algo especial, ¿eh? Vamos por champán para brindar. Ay, muy buena idea. Ay, hijo. Aunque te llamáramos seguido a España. Ven. Nos mandáramos fotos y todo, pues no es lo mismo que tenerte aquí, ¿no? Para poderte consentir, apapachar. Ahora que estás aquí, nos vamos a desquitar. En la ciudad abrieron varios lugares increíbles. Quiero que vayamos a todos para que los conozcas. Sí, pero ya habrá tiempo para eso, Virginia. Lo que tengo muchas ganas es de montar. ¿Vamos mañana, Verónica? Claro que sí. Aunque yo me haya encargado de montar a Irecha todo este tiempo, pues cuando te vea va a estar muy feliz. Es tu caballo. Bueno, pero mejor, ¿por qué no van a pasar en coche, hijo? Acuérdate que Virginia no puede montar mucho por su corazón. Bueno, podríamos ir en tu auto. Mi deportivo es solamente para 2 personas, Virginia, y vas a estar muy incómoda en la parte de atrás. Bueno, no se preocupen. Yo me he sentido muy bien. Creo que puedo montar. Bueno, aunque yo no lo hago muy bien como Verónica. Pero nos vamos a divertir los 3. Claro. Ay, ¿estás segura? El doctor te dijo que mejor... Ya, voy a estar bien. Cuenta conmigo, Emiliano. Yo voy. Nancy Llaga me dijo que estabas aquí, hijo. Está muy preocupada por ti. Y yo también. Vamos, no puedes estar aquí. Vamos, hijo. Ven. Vamos, vamos, hijo. Te cayó el corcho, Verónica. Eso es de muy buena suerte. Y tal vez matrimonio. ¿Ah, sí? Uy. Uy, uy, uy. Nana, tienes que brindar con nosotros, ¿eh? Pero claro que sí, Mati. Brinda con nosotros, tú eres de la familia. Gracias, tío. Te voy a dar la de Virginia porque... Ay. Te ayudo. Ella no puede tomar. Uy, No te gracias. importa, ¿verdad? No, para nada, no. Gracias, papá. Mejor voy por otra copa para la señorita y agua fresca. No, Matilde, déjala, de verdad. Emiliano tiene razón. Ni siquiera puedo tomar en este momento tan especial. Bueno, quiero brindar porque acabaste tu doctorado, Emiliano. Aunque hubiera preferido que lo hicieras en la administración. Porque ahora que has vuelto, hijo, quiero dejarte al frente de todos mis negocios. Uy, salud. Salud. ¡Salud! Salud. Nancy Llaga piensa, si no se seca usted se enferma. Hay toallas. En cuarto hay ropa del patrón Demetrio. Déjalo. Ve a darte un baño, hijo. Y tú, Nancy, ya ponte a hacer café. Hazme caso, Martín. Te doy algo de comer y trata de descansar. Ya mañana... Mañana me voy a primera hora.
Martín, aún tienes que ver asuntos pendientes aquí. ¿De qué habla, padre? Antes de morir, tu hermano preparó todo. Y están todos los documentos. Ahora tú eres el dueño de su parte de la mina. Y esa mina, la Morenita, te hará inmensamente rico. Desnuda bajo la luna de abril, perfecta. Si yo pudiera elegir, me guardaría solo ese momento, como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti, cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. No soy el mismo sin tu ¡Mua! Felicidades, Emiliano. ¿Te das cuenta? Vas a ser la cabeza de las empresas Prado Castell. Ay, me alegra mucho, mi amor. Así tu papá podrá retirarse y tendremos tiempo para viajar, hacer tantas cosas que hemos planeado. Sí. Bueno, está llegando apenas Emiliano, ya hablarán de negocios después, Sí, ¿no? sí. Yo creo que Verónica tiene razón. Así que ahora lo único que quiero es disfrutar que estoy con mi familia y con Verónica. Brindo por todos ustedes y por la alegría de volver a verlos. ¡Salud! Salud. ¡Salud! ¿De verdad usted cree que a mí me importa el dinero que puedo sacar de esa maldita mina? Le juro que todo el oro que encontró mi hermano lo voy a utilizar para lo mismo que él. Para estar con esa mujer que le causó su muerte. ¿Pero qué dices? Si ni siquiera tienes idea de quién pueda ser. Padre, yo ya sé sus apellidos. Y le juro que voy a encontrar a su dueña. Se lo juro. Mi hermano trabajaba para la familia de ella. Así que no va a ser difícil encontrarla. Para vengar la muerte de mi hermano. No, Martín. Aunque ella no haya despreciado la decisión, la tomó Demetrio. Sí, porque estaba cegada por el dolor que le causó su muerte. ¿Lo entiendes? La venganza no te va a devolver a tu hermano. En cambio, te va a hacer mucho daño. Por favor, piensa. Padre, lo que hizo esa mujer es imperdonable. Así que le suplico que se mantenga al margen. No puedo, porque mi deber es ayudarte. Dedíquese a salvar tus almas. Porque a mí ya no me importa. La mía ya está condenada. Voy a vengar a mi hermano. ¿Quién? Un momento. Emiliano. Verónica, tenemos que hablar. No puedo esperar hasta mañana.
Martín. Prométeme que vas a cuidar siempre a tu hermana. No lo tienes que decir, mamá. Yo voy a proteger a Demetrio toda mi vida. Yo siempre te voy a cuidar. Te voy a proteger. Y me voy a encargar de que nada te falte. Te fallé, hermano. Les fallé a ambos. No sabes la falta que me hiciste cuando estuve lejos, Verónica. ¿Por qué nunca fuiste a visitarme cuando te lo pedí? ¿Y quién ayudaba a tu papá con el negocio? Mientras no estuviste, yo intenté apoyarlo y aprender del administrador Demetrio Silveira. Sí, mi papá me habló de él. ¿Sigue con nosotros? Ya no trabaja para Prado Castelo, pero él se encargó de prepararme. Demetrio en verdad era muy capaz. Me ayudó muchísimo. ¿Hablas muy bien de él? Solamente digo la verdad. Demetrio Silveira y yo fuimos muy cercanos. Se hicieron novios. ¿Y si así fuera qué? Nada más quiero saber si andas con él o con alguien. ¿Qué te pasa, primo? Solamente lo pregunto porque siempre tienes muchos pretendientes rondándote. ¿Y eso qué? No tiene nada de malo. Tampoco significa que quiera andar con alguno de ellos, primo. Verónica, no me digas primo. Sabes perfectamente bien que no me gusta. Ni siquiera tenemos la misma sangre. Es más, hasta podríamos casarnos sin problema. A ver, en mis planes no está casarme ahora. Y aunque no llevemos la misma sangre, yo siempre te he visto como mi primo. Así que siéntate y mejor vamos a hablar de las empresas de mi tío. Discúlpeme, padre, por todo lo de antes. Quiero ayudarte, Martín. Es mi deber. Buenas noches. Llámame. Hola. Soy Magdalena, la esposa del doctor Botel. ¿Ese hombre es médico? Así es. Y fue el mejor amigo de Demetrio aquí en Mina Escondida. Botel preparó su cuerpo para el entierro y prohibió que abrieran su ataúd porque no quería que nadie se enterara de cómo murió. Nancy Llaga, vamos a mi casa a traer algo caliente de comer al ingeniero. Los dejo hablar. Pero tú y yo tenemos una conversación pendiente. Vamos. Ya me enteré de lo que pasó en la cantina y le pido que disculpe a mi marido. Usted tiene que entender que las condiciones en las que vive uno aquí en este lugar transforman hasta el hombre más sensible en un salvaje. Le aseguro que Aquiles, así se llama mi esposo y se apellida Botel, pero todos le decimos aquí Botel. Le decía que no es un hombre violento. No fue la impresión que me dio cuando le pregunté por mi hermano Demetrio. Así que usted es hermano de Demetrio. ¿Por qué no se lo dijo desde el principio? La verdad es que a casi nadie de aquí le gustan los fuereños. Todos vienen por el oro y solo encuentran su perdición en la bebida. No encuentra la muerte. Así es. Lo siento de verdad. Botel y yo queríamos mucho a Demetrio. Le pido, por favor, que no juzgue mal a mi marido. Es un muy buen hombre. Y ha salvado a muchas vidas aquí en este pueblo olvidado. Pero como todos aquí, a veces se pasa de copas. Sí, la verdad, su marido no estaba en condiciones de comprender absolutamente nada. Mire, ahora se está bañando. Y más tarde vendrá a verlo. Él, igual que yo, quiere que sepa que puede contar con nosotros para lo que sea. Más si ahora van a ser socios. Gracias. Por favor, dígame algo. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo conocieron a mi hermano? Nosotros ya vivíamos aquí. Fue a través de un amigo en común. Buscaban fortuna y se asociaron al saber que en La Morenita podría haber nuevas vetas de oro. Se hicieron amigos inseparables. Trabajaron muchos meses en esa mina sin encontrar nada importante.
Y por eso empezaron a beber cada vez más. Pero entonces, si su marido y mi hermano eran muy amigos, seguramente habrían oído hablar de su novia. ¿Saben cómo se llamaba? Nunca nos lo quiso decir. Decía que tenía que ser secreto. Hasta que él tuviera la fortuna que ella le pidió para casarse con él. La adoraba y le extrañaba mucho. Sufría porque ella nunca vino a visitarlo como se lo prometió. Sí, una mujer tan interesada como ella nunca vendría a un lugar así. Yo intenté hablar muchas veces con él. Pero era tanto el amor que le tenía a esa mujer que no entendía razones. Después no hubo carta de ella durante muchos meses. Y al final llegó una que lo destrozó por completo. Diciendo que se casaría con otro hombre. Así es. Con eso su hermano se olvidó de todo. Se la pasaba tomando y dejó de ir a la mina. Mi marido y todos los demás siguieron hasta que dieron con la veta de oro. Y cuando Botel le informó que sería millonario, Demetrio se puso como loco. Y luego, fuera de sí, gritaba que el plazo que esa mujer le había dado para regresar millonario había vencido 3 semanas antes. Y si hubiera encontrado esa veta antes, sí, ahora estaría casado con un demonio. Pero al menos seguiría vivo. Por la cara que pusiste cuando te ofreció su puesto, supongo que no quieres hacerte cargo de ellas, ¿verdad? Verónica, tú sabes que yo estudié negocios solamente para darle gusto a mi papá. Y para demostrarle que llegado el momento, serías capaz de hacerte cargo de las empresas Prado Castello. Y se lo demostré. Hice la carrera que él quería. Aprendí el negocio. Luego tú me ayudaste a convencer a mi papá para que me dejara hacer una segunda carrera. De lo que realmente me gusta. Ahora ayúdame a hacerlo entender que quiero dedicarme a la antropología. A los museos. Emiliano. Hijo, ¿qué haces aquí? Ya es tarde. Mira, Verónica, ¿hasta en pijama está? Mamá, hace mucho tiempo que no veía a Verónica. Sí, Emiliano. Pero ya se pondrán al día mañana que salgan los 3. Anda, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así que es tu culpa que mi hijo se fuera a estudiar lejos y que ahora dude de aceptar su responsabilidad en las empresas Prado Castello. Tía, las cosas no son así. Tú sabes que la pasión de Emiliano son las civilizaciones prehispánicas. Y si ya sabe que puede manejar los negocios de mi tío Jorge, ¿por qué no lo dejas hacer lo que él quiera? Tú siempre le has metido esas ideas en la cabeza. Pero jamás creí que fueras capaz de ayudarlo para que Jorge le pagara sus estudios fuera de la familia. Emiliano ya es un hombre, tía. Déjalo que elija la carrera que él quiera. A lo mejor no viviría con tantos lujos, pero va a hacer lo que él quiera. ¿Y quién se va a hacer cargo de las joyerías Prado Castello? ¿Tú? ¿Es por eso que te aplicaste tanto en trabajar ahí mientras mi hijo estaba fuera? ¿Cómo me dices eso, tía? Lo hice porque me gusta y para ayudar a mi tío. No estoy tan segura. Así que te advierto que no te metas más en este asunto. Pero es que Emiliano ya está grande, Basta, tía, por Verónica. favor. Basta. Ya lo hablará él con su padre y conmigo. Haz favor de no meterte. Y te prohíbo que vuelvas a meter a Emiliano a tu cuarto. Más si estás así. Ay, tía, por favor. Me lo dices como si estuviera yo en camisón sexy y quisiera seducirlo. Estoy en pijama. Así me ha visto toda la vida. ¿Te olvidas que crecimos juntos? Pero ahora ya eres una mujer. Y yo prefiero tener cuidado. Bien sabes que si soy más estricta contigo que con Virginia, es porque tú podrías seguir los pasos de tu madre. En verdad lamento muchísimo la manera en que nos conocimos y me vuelvo a disculpar. Pero es que aquí no nos gustan los extraños. Demetrio fue mi amigo y espero que ahora lo sea usted también. A menos, claro, que quiera olvidarse de todo esto y venderme su parte de la mina. No está a la venta. Martín, tal vez deberías de reconsiderar. Padre, verá, lo he estado pensando. Al final de la vida de mi hermano, él solo tenía este lugar y la mina, la morenita. Era importante para él y es lo único que me queda. Así que voy a conservarlo. Bueno,
En ese caso se tendrán que poner de acuerdo en todos los detalles. Sí, y hacer algunos trámites. Tampoco es fácil para mí aceptar un nuevo socio que no conozco. Yo, Botel, la verdad no tengo ninguna intención de trabajar en la mina. Así que si usted quiere seguir administrándola como ha hecho hasta hoy, yo encantado. Y, por supuesto, pagaré sus honorarios. Tendremos tanto dinero.